Nos metemos de fondo en esta nota, en esta conexión que Sí tenemos en Hijo del Diego, una nota muy interesante. Estamos en comunicación con Oscar Montenegro. Bueno, vamos a hacer un poco el CV de Oscar, periodista integrante de ARDA, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, miembro fundador de la red LANPUD, Red Latinoamericana de Usuarios de Drogas, y docente en reducción de daños y riesgos, políticas públicas y drogadependencias. Fuerte, grande el CV. Bueno, te decimos acá en Hijo del Diego, estoy con Javier, estoy con Hernán, con Flor. Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar? Buenas noches, un gusto y muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, yo voy a arrancar preguntándote, hace unos meses, o hace un mes aproximadamente, fue noticias el tema de los panfletos en Morón, que circularon en las redes y que fue fuerte la noticia, acerca de, del uso de las drogas, o si, lo que te decía un poco es, uno va a tener consumo de ciertas drogas, te dan como ciertos consejos de cómo manejarte. ¿Cómo abordaron ustedes, o vos particularmente, esta noticia? Bueno, estoy en el equipo que participa en los lineamientos de políticos y de reducción de daños, indudablemente, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Si bien esto lo termina trabajando el equipo de Buenos Aires y Capital Federal, celebro que se discuta de estos temas, celebro de que los medios de comunicación de repente pongan el ojo, pongan en tema cuando se habla de drogas, cuando se habla de consumos, pero esto es solamente el inicio de una discusión. Y estas campañas tienen como objetivo no solamente llegar a un público cautivo, a lo cual ya ahora me refiero, sino que también tienen como una meta y como un objetivo irrumpir en la construcción de la realidad, que es lo que genera lineamientos políticos, es lo que genera cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, es lo que generan legislaciones que se convierten en leyes. Entonces también logramos irrumpir de una manera dramática sobre esta temática, y que se discute y que se charle y que todos puedan opinar, porque de esta manera creemos de que se cambia el paradigma. Por otro lado, este tipo de folletería, todo lo que son elementos de trabajo nuestro en reducción de daños, todo lo que son los talleres, las charlas específicas sobre reducción de daños, y por qué no también de gestión de placeres, porque hace un tiempo que se viene trabajando esta idea, ¿no? Que es gestionar placeres y cómo los podemos administrar de tal manera de que los daños en esa búsqueda del placer sean minimizados. Está dirigida a esta población, a una población que ya, en la cual ya fracasó la promoción de la salud, en la cual ya fracasó la prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, sean legales o sean ilegales, porque también trabajamos sobre las drogas legales, ¿no? Que son drogas también, ¿no? Claro. Nada más que en la construcción cultural hablamos de drogas y tabaco y alcohol, ¿no? Y no hay mucha diferencia. Solamente de que están reguladas y legalizadas, lo cual permite que uno vaya a la góndola, elija su droga preferida en botella, lea cómo está compuesta, quién la hizo, en qué tierra, a qué altura, cuántos grados de alcohol tiene, ¿no? En cambio, otras sustancias, al ser consumidas y por su condición de ilegales, que en realidad a los que convierten ilegales es a los usuarios de drogas, ¿no? A quienes utilizan esas sustancias, no tienen ninguna idea de qué es lo que pasa con esa sustancia, qué está consumiendo o cómo tiene que consumirlo. No hay un manual, no hay... Entonces esta folletería y todas las acciones que llevamos adelante que tienen que ver con reducción de daños están enfocadas a este público, no a Doña Rosa, no a un nene en una escuela. Exacto. No, me explico, sí. Después se hacen públicas y ahí entra esto que te decía recién, que por lo menos en mi caso yo celebro que se hable de este tema, sobre todo cuando sale de un folleto de reducción de daños. Claro.
Oscar, vos sabés que yo hoy recordaba en los 90, se había puesto de moda la campaña del doctor Miroli, no sé si lo recordás, que Sí, claro, todo lo que era Mala y Fleco. exactamente, con Mal y Fleco, todo lo que era en la época del menemismo, donde se hacía una bajada como muy... Y Sol sin drogas también. Bueno, Sol sin drogas ya creo que era más Scioli la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Exacto, Bueno, era como que fue todo, claro, una movida así, en la cual se explicaba de una manera, no sé si bien o mal, se explicaba de una manera cómo uno debería estar al tanto de las drogas y del consumo de drogas. Estamos hablando de otra época, estamos hablando de una época donde las redes sociales no existían. Digo, ¿cómo cambió a hoy el hecho de la bajada de información a un adolescente que tiene acceso a tanta información? ¿Cómo ustedes hacen para lograr captar y llegar a ese tipo de personas? Bueno, son diferentes poblaciones más allá de que puedan ser adolescentes. Sí. Y en esto también te quisiera, aprovecho que me preguntás sobre adolescentes, no solamente los adolescentes consumen sustancias psicoactivas o drogas, ¿sí? Sí. Porque parece que generalmente vinculamos, pero hay una construcción para esto, ¿no? A la adolescencia, al joven, en el consumo de drogas. La consume el maestro, la consume el trabajador, la consume... Sí, el pobre, el millonario. Sí. El pobre, el millonario, sí, pero no son diferentes poblaciones. La reducción de daños y lo que hacemos nosotros como asociación tiene un sentido primero que tiene que ver con, estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Sí. Y no estamos hablando de drogas. Sí, hablamos de drogas cuando damos un taller de reducción de daños y decimos, si consumís esta sustancia, fíjate esto, hace aquello para que no te pase aquello, o hace aquello para que te vaya bien o lo que sea, ¿no? Basado en nuestro método científico, digo, de trabajar con usuarios de drogas, de trabajar con la gente, de trabajar con sectores o con los últimos eslabones del mercado ilegal o de la economía ilegal de las sustancias en los barrios, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento de qué se consume, cómo se consume, etc. Pero hablamos de derechos humanos. Derechos humanos es una cuestión en donde nosotros entendemos de que todas las personas están vulneradas por un derecho reprimido ante lo que yo quiero en mi intimidad, en mi privacidad, y que arbitrariamente se ha bajado una línea, se ha construido, como decía inicialmente, una realidad en la cual se vulnera el derecho de las personas. Entonces la guerra no es contra las drogas, la guerra no es contra el mercado comercial de las drogas, porque justamente aquellos que hacen la guerra son los mismos que se benefician muchas veces de esto, ¿no? Pero la guerra es contra personas, contra ciudadanos, que pueden ser usuarios de drogas, claro, que ven vulnerado su derecho a la salud. Una persona que consume drogas, lo último que hace, en general estoy hablando, ¿no? Lo último que hace en una situación de emergencia o de urgencia, y tenemos muchísimos casos para dar como ejemplo de esto, es ir a un servicio de salud, ir a una guardia, claro, porque generalmente hay un policía, porque los médicos generalmente o el sistema de salud hacen la denuncia sobre que una persona ingresó con consumo de tal o cual sustancia. Sí, o por el mismo miedo también que lo juzguen, ¿no? Digo. Por el mismo miedo a que se lo juzgue. Bueno, claro, la gran problemática pasa por esto: la estigmatización, la discriminación y la criminalización, ¿no? Claro. Criminalizar a personas, la ley 23.737 criminaliza a aquellas personas que deciden explorar, consumir, usar sustancias psicoactivas llamadas drogas que son ilegales, arbitrariamente ilegales. Entonces son juzgadas, son perseguidas. Se ha hecho toda una construcción, ¿no? Esto de, recién te decía, ¿quién consume drogas? Los adolescentes. Y si consumís drogas, ¿qué? O usás gorrita, que es el último discurso, ¿no? Usás gorrita, ropa deportiva, sos pobre, sos villero, sí, no trabajás, sos ladrón. Antes era el hippie, bueno, siempre se ha ido construyendo un enemigo, ¿no? Y si uno ve la historia de cómo se ha ilegalizado las drogas. Entonces llegar a la juventud y llegar a la adolescencia tiene que ser en su propio discurso, en su propia lengua, conociendo las idiosincrasias, conociendo qué y cómo se consume. Hay campañas poco felices de organismos
del Estado, de nación, de Cedronar, por ejemplo, si se quiere, en donde gastan cantidad de recursos y energías en campañas que no tienen impacto alguno en la población que verdaderamente, sí lo lee doña Rosa, insisto, sí lo lee el vecino, ven la campaña, se ponen todos felices, pero la persona que está usando drogas no tiene ningún sentido leer algo que dice que consumir drogas le va a freír la cabeza y te muestran una sartén con un huevo frito, ¿no? Sí, sin duda. Oscar, entonces, sí, discúlpame. Sí. No, perdón que te interrumpa, pero me disparaste una pregunta. ¿Por qué crees vos que Nación o quien sea, o las políticas públicas no acuden, por ejemplo, a ARDA o a aquellas personas que más conocimiento tienen, porque buscan quizás una campaña para cumplir, o porque no están entendiendo cuál es el problema? Yo creo que algunos lo entienden, otros no tienen ni idea de qué se habla, y hay otros que miran para otro lado y lo entienden muy bien, muy bien. La reducción de daños parece que ha sido adoptada por el Estado Nacional en diferentes estamentos, en diferentes acciones, pero en realidad han convertido la reducción de daños en cualquier cosa. Hoy todo es reducción de daños. Y la reducción de daños no es, como te decía hace un rato, promoción de la salud. Uh-huh. La reducción de daños no es la prevención. Okay. La reducción de daños es una suma de estrategias que permiten llevar adelante acciones en momentos determinados, con personas determinadas, con grupos determinados, en diferentes tipos de escenarios, con diferentes sets y con diferentes settings, como se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, la reducción de daños no tiene un manual. La reducción de daños se hace con el conocimiento de aquellos actores que son profesionales o que son usuarios de drogas, ¿sí? Porque nosotros trabajamos muchísimo con los usuarios de drogas, en donde trabajamos a partir de la experiencia, llevando adelante políticas, estrategias, acciones que tienen como finalidad no decirle a esa persona, che, deja de consumir porque te vas a morir o te tenés que internar, y agotar nuestro discurso ahí, como generalmente pasa con los discursos abstencionistas, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos es acompañar a esa persona, no posicionar el foco en la droga, porque la droga es algo inanimado, está ahí, ¿no? La droga también es un ludópata, un casino, digo. La droga también es estar horas y horas frente a una pantalla. La droga, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Genera comportamientos adictivos, como se dice. Entonces nos posicionamos en la persona. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué busca esa persona? Y se trabaja desde diferentes ámbitos. Se trabaja desde la salud mental, si se quiere, se trabaja desde la acción social, se trabaja porque en definitiva estamos hablando en general estamos hablando de muchísimas personas que son víctimas de la guerra contra las drogas porque son pobres, ¿sí? Claro. Los más perseguidos son los pobres. El narcomenudeo, los búnker, las economías ilegales que han aparecido es porque hay pobreza. La violencia aparece porque no hay chicos en las escuelas, porque no tienen un futuro, porque encuentran un futuro probablemente en este tipo de economías, ¿sí? Que les proporciona probablemente de manera muy rápida lo que ellos quieren, lo que ven en la televisión, lo que ven te ven a vos, a mí, a cualquiera de nosotros que usamos la zapatilla, el pantalón, el auto, ¿no? Y es una sociedad justamente que construye este tipo de perfiles en el objeto social a partir de que nos está permanentemente marcando un marco muy acotado, ¿no? Está todo rige y gira alrededor del consumo, una sociedad de consumo. Y por eso hay mayor cantidad de sustancias, y por eso dicen cocaína adulterada. Toda la cocaína está adulterada y nadie sabe qué es lo que está consumiendo. Cocaína envenenada, si se quiere, ¿sí? Sería diferente. Derechos humanos, chicos, hablamos de derechos humanos. Y los derechos humanos siempre focalizamos en los más vulnerables, en los más vulnerados. Yo te quería preguntar puntualmente, vos estás comentando acerca de poder elaborar o poder pensar
por lo menos que entre en el debate público lo que sería una buena estrategia de abordaje de la problemática a través de políticas de reducción de daño. ¿Cómo convive eso? ¿O si colisiona? ¿O cuál sería tu mirada respecto de, por ejemplo, otros debates que sí están por ahí más instalados en la agenda pública, como pueden ser, no sé, la despenalización, la desregulación, políticas públicas o estrategias que se han implementado en otros países? Digo, hay ciertos sectores por ahí, no sé si es un prejuicio, pero creo yo que son por ahí de las esferas medias y altas de ingresos, que pudieron instalar algunos debates en la escena pública, como por ejemplo la despenalización. Bueno, ¿cómo convive eso con poder pensar o pensar una estrategia para abordar lo que sería en el discurso público esto que vos decís? Bueno, digo, romper con los estigmas, poder hablar en profundidad, poder pensar para cada grupo social la estrategia puntual o la mejor estrategia. No sé cuál es tu mirada de eso. Es romper con el sistema, con la construcción social que nos ha llevado a lo que te decías anteriormente, ¿no? Es romper con eso, es romper con los mitos, hay que desmitificar muchísimas cosas. Por eso cuando te digo, ese fin tengo cuando te digo no son solamente adolescentes. En todas los cortes hay transversalidades que nos dicen que en la sociedad, en la amplia gama de la sociedad, dividida en edades, dividida en clases sociales, consumen drogas. Ilegales estoy hablando, ¿no? Legales, sí. Ni qué hablar. Que son los grandes problemas en realidad de la salud pública, las drogas legales hoy, ¿no? Y generalmente los que salen de laboratorios. Es romper con esto, es desmistificar, generando primero una visión muy clara de lo que nosotros queremos como organización, y lo que queremos tiene como fin derogar el mayor daño de todos. El mayor daño, como decimos en ARDA, tenemos un viejo eslogan que dice: las políticas contra las drogas en Argentina hacen más daño que las drogas. Ese es el peor daño que nosotros vemos, de la cual hace víctimas a personas, a ciudadanos, como estoy con los eslóganes. Tenemos un eslogan que dice: ni drogadictos ni faloperos, ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de personas que pagan impuestos, que como te decía recién tienen diferentes edades, de diferentes clases sociales. No todo aquel que usa drogas, como no todo aquel que consume alcohol, sale a robar o sale a matar. ¿Sí? Lo que pasa es que es una población totalmente invisibilizada. Somos invisibles para la sociedad. Entonces eso hace de que no sepamos no podemos hacer estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que muchos... ¿Cuántas personas consumen cocaína en la Argentina? Según Naciones Unidas, Argentina es el país de Latinoamérica, esto es una información de hace 15 días atrás, de la Comisión de Drogas. Argentina es la población en donde más ha crecido el consumo de cocaína. Esto no es Argentina y Uruguay, fíjense ustedes. Esto está hablando de que hay cocaína, ¿sí? Y la cocaína, no hay una planta de coca en nuestro país. Entonces estamos hablando de lo que son fronteras totalmente permeables y demás. Pero siempre estamos dándole vueltas a esta temática. Desmistificar significa explicarle a la gente qué es lo que está pasando realmente. Usuarios de drogas, necesidad de políticas públicas y de salud contundentes, campañas de promoción, campañas de prevención, pero la prevención de la mano de la información, no con la sartén y el huevo frito, no con male y con fleco. Claro. ¿Sí? Que lo que hacen es... porque me acuerdo Miroli en aquel entonces era un rockstar, ustedes se acuerdan, sí, total. En televisión, sí. Bueno, tiene que ver con ese momento, ¿no? Pero casualmente en ese momento, estamos hablando de la década del 90, es más, antes, estamos hablando del 89, estamos hablando del 90, cuando el doctor Miroli se paseaba por teatros de todo el país. Exacto. Con escuelas, cuando era aplaudido, cuando le ofrecieron ser candidato, pero es el momento en donde este país se neoliberaliza a través de un gobierno infame como fue el de los 90, ¿no? Sí. En donde a través del consenso de Washington salen
la mayor parte de las políticas que hoy restringen a las personas que usan drogas, que las penalizan, que las castigan, que las persiguen, ¿sí? Bien. Esto es, entonces, generar información hacia la sociedad para construir algo nuevo. Y sobre todo lo que a nosotros nos interesa es trabajar con la población objetivo nuestra, fundamental, que son los usuarios de drogas, porque creemos que el cambio está ahí en realidad. Que salgan del closet psicoactivo. Exacto. Que la gente, porque prende la tele a las 9 de la noche y si tenés un poco de ojo, viste, vas a ver cantidad de personas, viste, pero nadie sale y dice, y todos hablan sobre los drogadictos, porque somos drogadictos, porque sí. somos adictos, porque estamos enfermos, porque somos ladrones, porque todo. Pero no señalan así otras cuestiones sociales como a los corruptos, como a los, ya se puede ser corrupto, el rockstar, Sí, sin duda. pero no usuario de droga. Y en los derechos humanos el usuario de droga es doblemente vulnerado por pobreza, por minorías raciales o de pueblos originarios, por diversidades sexuales, por trabajo sexual, porque si además tenés alguna de esas condiciones, y esto en la Argentina se ha avanzado mucho, culturalmente se ha avanzado, desmistificando y generando, pero acá estamos hablando de una vulneración que está penalizada, ¿sí? Claro. Si ustedes piensan en la gran gama de derechos vulnerados de gran parte de la sociedad, la inmensa mayoría de ellas no están penalizadas. No hay un artículo que dice, creo que era el artículo 12, si no recuerdo, 9 o 12 de la ley 23.737, que dice que penaliza a toda aquella persona por tenencia. Sí. ¿Sí? Y esto, bueno, es el gran tema. Los daños pasan por ahí, por las leyes. Bien, bueno, estamos hablando con Oscar Montenegro, ¿no? Periodista que nos estaba explicando un poco acerca de todo lo que es, ¿no?, la información acerca del uso de las drogas y de cómo llega también un poco a la población. Él es integrante de ARDA y de LAMPUD. ¿Querés hacer la última, Flor, y cerramos? Te quería preguntar con respecto a donde estás vos, que no mencionamos nunca, sos de Rosario, ¿cómo es la situación particularmente en Rosario? Que bueno, que en Argentina es conocido porque hay muchas bandas que se debaten la villa. Y ¿cómo está hoy la situación de Rosario desde el punto de vista del consumo de drogas? La situación en Rosario probablemente no sea muy diferente a la situación de las grandes urbes del país. Sí tiene tal vez algunos componentes que la hacen de alguna manera especial, entre comillas, pero no vamos a hablar de eso. La situación en Rosario es muy compleja para aquellas personas que usan drogas, que cada vez son más personas, por lo que nosotros testeamos en el territorio, en el terreno, son más personas, con el agravante de que cada vez son más jóvenes. Claro. Y doblemente agravado el hecho de que muchas de estas personas en situación de pobreza, ¿sí?, sin escolarización, sin trabajo o lo que sea, se suman a esta economía ilegal que es el narcomenudeo, ¿sí?, en donde complejiza todo. Y después hay una explosión en el consumo de cocaína, pero también se han modificado los usos. La cocaína ya no solamente se aspira, se esnifa, sino de que se está fumando cada vez más en crack, ¿sí? Y esto trae aparejados daños y consecuencias y problemáticas, ¿sí?, para aquella persona que decide consumir la cocaína de esa manera. Así como hace más de 20 años, y 20 años probablemente y más también, la cocaína en algunos sectores de usuarios de droga la consumían de manera inyectable, ¿sí? Que de hecho el inicio de la reducción de daños tiene que ver con esto que estoy contando ahora, pero en otro país, en Inglaterra, en Liverpool, en donde las personas que usaban drogas inyectables empezaron a transmitir entre sí el VIH-Sida y otras enfermedades asociadas a los consumos y a las inyecciones, ¿no? La mayoría de esas personas no están. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los consumos cambian permanentemente, hay mayor cantidad en cantidad y en variedad de drogas, de sustancias psicoactivas,
prácticamente no hay un filtro entre querer y tener. Lo hay en todos lados. Basta mirar los diarios y los medios de comunicación, en donde hay allanamientos en departamentos del jet set rosarino, en zonas o barrios del jet set, en barrios cerrados inclusive, ¿no? Donde han encontrado cocinas, han encontrado narcotraficantes, han encontrado... Y se encuentra en los barrios más humildes, ¿sí? Entonces es sumamente compleja. Y a esto le quiero sumar de que es muy incipiente, pero se ven algunos cambios en el acceso a la salud de las personas que usan drogas. Las políticas del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial si se quiere, y municipal, han avanzado en intentos de llevar adelante políticas de reducción de daños, ¿sí? Me atrevo a decir, y en este caso que la provincia es la única que... si bien dice trabajar en reducción de daños, no lo estaría haciendo y se me ocurren muchos motivos por qué. Pero básicamente no hay una respuesta que no sea la internación o las becas de internación y el discurso abstencionista, que a algunas personas les puede servir, esto está claro, pero no sirve como método único de trabajo para las personas que tienen problemas, porque no solamente los usuarios que tienen drogas tienen problemas de la línea de tener que dejar de consumir porque quieren dejar de consumir, sino que hay muchos usuarios que no quieren dejar de consumir y hay muchos otros usuarios que no pueden dejar de consumir. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Bueno, reducción de daños, no estigmatizar, no criminalizar, no discriminar, ¿no? Acompañe, no castigue, ¿no? Que es el lema principal. Exactamente, el Acompañe no castigue es una campaña internacional a la cual adherimos muchísimas organizaciones en la Argentina y también en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no? Bien, Oscar Montenegro, que nos ha... Muy interesante, trae el debate de la ley de salud mental también asociado. Exactamente. Sí, sí, todo enlazado y bueno, nos enseñó también un poco cómo concientizar acerca de la reducción de daños sobre el uso de las drogas. Te agradecemos mucho haber estado en Hijos del Diego y habernos brindado esta nota, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes. Buenísimo el nombre Los Hijos del Diego. Me gustó mucho. Y bueno, gracias por el espacio y celebro que les interese la temática, ¿no? Gracias a vos, obvio. No, para nada. Estábamos como éramos 4 alumnos mirando al profe, queda tranquilo. Te agradecemos mucho y te mandamos muy buenas tardes, noches ya. Muy amable, chicos. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias, Oscar. Chao. Chao, hasta luego.